Muy buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escucha, Kenny? Sí, 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 buenos días. Buenas. Bueno, entonces vamos a comenzar porque ya son las 9:01. ¿Se ven las diapositivas? Sí, licenciado. Ok. Este, Solo quería hacerles un recordatorio que el día de mañana es la repetición del examen parcial 1, del examen 1. Así que lo que se van a someter, por favor, tómenlo muy en cuenta. Va a ser de 9 a 11 en el aula 25 del edificio de medicina, o sea, el tercer edificio. Así que ahí vamos a estar reunidos haciendo la repetición del examen. Así que, por favor, estemos puntuales, por favor. Y si hay alguna duda con respecto a esa actividad, yo quisiera que me la manifestaran. Si tienen alguna inquietud, no sé, que ustedes les haya surgido. La otra situación es que hasta solo este día vamos a tener clase esta semana, porque resulta que el jueves cae 15 y es asueto, es 15 de septiembre. Así que también hay que tomarlo en cuenta. Solo vamos a poder reunirnos este día, pero el viernes, ustedes tienen programado un corto evaluado. Un corto evaluado que lo van a poder hacer desde las 0 horas hasta las 24 horas de ese día. Ya está programado eh, en el aula virtual. Por favor, tómenme en cuenta. Así que así las cosas. No, si tiene, repito, si tiene alguna otra pregunta, por favor, dígala, consulta. Antes, Licenciado, ¿y el corto de qué temas vendrán? el corto es de las clases que hemos tenido después del parcial. Entonces, o sea que ¿qué? De la semana pasada, desde la semana pasada, o sea, de la semana 1, desde la semana 1 y esta semana, que es la 2 de septiembre. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Disculpe, compañero. Perdón, licenciado, creo que hay compañeros que quieren entrar a la clase. ¿Quieren entrar a la clase? En el chat. Aquí es que vamos a ver que entren todos, ¿va? Yo ya les di entrada. Pregúntale si ya entraron. Ahorita les consultamos. Y dice que se están uniendo. Se están uniendo a esta gran jornada. Bueno, yo creo que sí, ya entraron. Tarik, ¿ya entraste? Aquí me había puesto
Un mensaje es, bueno. Buenos días, Lick. Buenas, ya entró, ¿verdad? La demás gente también, ¿verdad? Apenas hay 12. Parece que sí, licenciado. Gracias. Ok. Entonces, esa es la información que yo les quería dar. Hay un corte evaluado. Acuérdense que habíamos como estado un tanto calmado con los cortos. Hoy vuelven los cortos. Así que no hay problema con eso. Vamos a ver que si incorporen más, apenas hay 12. Kenny, ¿me pueden ver la cámara activa? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Ven mi cámara activa? ¿Yo? Sí, ¿usted puede verme la cámara activa? Ah, sí, se mira ahí usted, licenciado. Ok. Sí, porque yo aquí no salgo. Por eso. Entonces, sale usted, pero no la tiene activa. Bien, vamos incorporando. No pasamos de los 12. Yo no sé si hay gente esperando. Lo que pasa, Lick, es que tenemos cortos este día, entonces la mayoría no puede conectarse porque viene para la universidad. Estamos ocupados, pues. Eso es lo que sucede. No, no es eso, Lick, es que nos han organizado mal los cortos y entonces todos ahorita estamos en la universidad. Bueno, pues, luego tenemos esta clase. Bueno, miren, vamos a comenzar porque no podemos también detener los procesos. Ustedes saben. Bueno, miren, entonces, sobre esta clase vamos a tener esta semana porque el jueves que tendríamos la otra es 15 de septiembre y es asueto nacional. Así que, por favor, tómenlo muy en cuenta. El viernes van a poder hacer el corto de sociología a partir de las 0 horas. Bien. Adriana Barba, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Sí, Lick. El caso de El Salvador. Con la incursión interesada de los españoles en 1525 es que se puede plantear la génesis y posterior desarrollo y sustitución hegemónica de un modo de producción preexistente por otro en forma violenta y extensiva. Es decir, que antes de la invasión de los españoles, la sociedad indígena había desarrollado y organizado plenamente una forma organizada de satisfacer sus necesidades, el modo de producción tributario o lo que Marx también planteó como modo de producción asiático. Bueno, gracias Adriana, esto ya lo habíamos dejado sentado la semana pasada. Y estamos hablando de la historia del capitalismo en El Salvador. Ese es el tema, ese es el gran, digamos, el gran telón de fondo ahorita que nos tiene reunidos en la cátedra. ¿Por qué va? Porque ustedes en su diario vivir, en su cotidianidad, a no ser que ya lo han escuchado, oye decir expresiones como la que, por ejemplo, la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista. Y entonces ustedes deben tener la capacidad de discernir por qué la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista. Entonces, en este caso, en este tema, nosotros vamos a tener que, digamos, hacer nuestro el conocimiento de por qué la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista. Adriana Barba nos acaba de refrescar, nos acaba de hacer un refresco sobre las ideas.
Resulta que a partir de 1525, bien, esta es historia. Esta es historia. Historia nacional. Con el aparecimiento de los españoles, es que se va a empezar a escribir la historia moderna de El Salvador. Antes de 1525, no quiere decir que no había historia. Claro que había historia. Se puede hablar de historia. Pero vamos a tomar, para el caso de El Salvador y con el objetivo de explicar el aparecimiento del capitalismo en El Salvador, es que vamos a tomar como punto de partida el año de 1525. Por favor, tomen muy en cuenta eso. Bien, entonces, con la llegada de los españoles, es que la sociedad indígena de entonces va a experimentar un antes y un después en todos los campos de la vida. Y que desde entonces se va a considerar el comienzo de la historia moderna de El Salvador. Y en adelante, el modo de producción preexistente que se basaba en agricultura como actividad económica fundamental y en una jerarquía y estratificación social dirigida por el estamento religioso y militar en lo económico, político, social, ideológico, va a sufrir una transformación en todos los órdenes. Este planteamiento es muy importante. Porque nos habla de una sociedad altamente organizada. Ojo, altamente organizada mucho antes de la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque hay narrativas, hay narrativas desafortunadas, hay narrativas incluso groseras. Hay narrativas totalmente fuera de contexto, en la cual plantean que con los españoles que la civilización vino al país o vino aquí a esta sociedad que hoy se llama sociedad salvadoreña. Y eso no es cierto. Por favor, hay que tomarlo muy en cuenta también esto que estamos diciendo. Así que es muy importante estar haciendo este discernimiento. Un tanto separar la cizaña del trigo. Veamos aquí. Kenny, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Sí, licenciado. De una agricultura tributaria a una agricultura comercial. En esta transición es que se va a ubicar o definir el contexto histórico-social del proceso de acumulación originaria de capital y que consiste, para el caso de El Salvador, en la separación violenta de los productores directos de sus medios de producción, Marx, y para el caso nuestro va a ser la tierra en manos de las comunidades indígenas, las sujetas de despojo. Muchas gracias. Mire, aquí, este proceso, que es muy importante, aquí, y por eso es que se habla de una transición, ¿no? ¿Una transición qué es? El paso de un modo de ser a otro modo de ser. Pero es el paso. ¿Sí? A eso le llamamos transición, ¿va? ¿Sí? Entonces, se dio una transición con la llegada de los españoles a estas tierras que hoy habitamos. ¿Por qué va? Porque se va a dar un proceso de acumulación originaria de capital. Y lo que dijimos la semana pasada, que esto de la acumulación originaria de capital, como lo dice su nombre, originaria de capital, es lo que le da vida al modo de producción capitalista. Es la manzana del pecado, si usted quiere también, para el aparecimiento del modo de producción capitalista. Entonces, se va a dar con la llegada de los españoles. O sea, no estamos hablando de un proceso, digamos, simultáneo, sino que en lo humano, lo social, resulta
es un proceso que va adquiriendo pues intensidad y digamos, dinamismo con el tiempo. Entonces se va a dar una acumulación originaria de capital y que va a consistir, para el caso de El Salvador, la separación violenta de los productores directos de sus medios de producción. Resulta que antes de la llegada de los españoles existía la propiedad colectiva sobre la tierra. O sea, que eran verdaderas comunidades indígenas las que explotaban la tierra. O sea, que había la propiedad era colectiva. No era privada. Va a ser privada precisamente con la llegada de los españoles. Entonces, pero llama la atención lo que dice al principio. Separación violenta. O sea que desde el momento mismo en que aparecen los cimientos del capitalismo en El Salvador, se usó la violencia. Y otro aspecto, hay que tomar muy en cuenta del por qué también hasta hoy en día esa violencia todavía, ojo, todavía se experimenta. Se experimenta. Entonces, van a ser despojados las comunidades indígenas de sus tierras comunales para convertir estas tierras en tierras privadas de los españoles. Esto es muy importante. Es decir, el despojo de las comunidades indígenas de sus tierras comunales por parte de los españoles y que va a significar una redefinición y reorientación de la producción. Por lo tanto, la génesis y surgimiento del modo de producción capitalista en un sentido amplio. Por favor, tomen muy en cuenta esto. Sí. Tomen muy en cuenta esto, porque a la hora de los exámenes, pues, estamos pues, confundiéndonos. Tómenlo muy en cuenta. ¿Por qué? Vamos a ver. Darí, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? ¿No está Darí con nosotros? Vamos a ver. De los 11 participantes. Fátima Gómez, ¿me podría leer esta diapo, por favor? Fátima. Ahorita, licenciado. Resulta que en El Salvador, a diferencia del caso europeo, especialmente en el caso inglés, en donde fue un proceso largo y lleno de circunstancias para cada país, 300 años, en la región de nuestro país fue un fenómeno con especificidades bien marcadas, adoptó características con connotaciones, de hecho y en correspondencia con los intereses coloniales de España, como potencia colonialista de entonces, para luego asumir durante el lapso de consolidación como república, independiente al menos de España, características con un claro sentido y tendencia capitalista, consolidándose en lo económico fundamentalmente, para que así, en el siglo XIX, en lo legal, jurídico, político e ideológico, con la reforma agraria liberal que va desde el periodo de 1864 a 1896, en acumulación y desarrollo del capitalismo en El Salvador, Rafael Mengíbar. Gracias. Bueno, entonces resulta que el proceso de acumulación originaria, que para Europa significó un larguísimo periodo, un larguísimo proceso. Como dijo la compañera, 300 años. Increíble, 300 años es, en términos humanos, es muchísimo tiempo. Bien, en Europa, el proceso de acumulación originaria de capital, que es el proceso que le da vida al modo de producción capitalista, donde quiera que haya resultados. En Europa
tomó 300 años. ¿Sí? Y en nuestro país, este fenómeno, y ya vamos a ver más adelante, se va a dar bajo especificidades bien marcadas que no necesariamente se dio a como se dio en Europa. A tal grado, pues, que podemos hablar de connotaciones de hechos, situaciones de hechos. O sea, incluso situaciones espontáneas. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de connotaciones de hechos. Situaciones incluso hasta inconscientemente. Esa es una situación de hecho. Incluso irreflexivamente. Sin andar con tanto trámite. Sin andar con tanta bulla, si usted quiere. Se fueron dando las condiciones para el aparecimiento del modo de producción capitalista. Cuando menos sentimos, ya estábamos bien enmarcados dentro del modo de producción capitalista. A tal grado que ya en el siglo XIX, ya esta situación de hecho se va a dar, como dicen los abogados, de jure, de derecho. Sí. Ya en el siglo XIX, con la reforma agraria liberal, que va desde el periodo de 1864 a 1896. Haga la cuenta y usted me dice en cuánto tiempo se dio el modo de producción capitalista en El Salvador. Le vamos a decir, por ejemplo, aquí a Gabriela Barrio, sácame la cuenta, por favor, de cuántos años duró el proceso de acumulación originaria de capital, para que nos ilustre después. Bien, entonces, como toda historia del aparecimiento del modo de producción capitalista, este proceso va a causar un impacto en la sociedad salvadoreña. Y ese que en términos de sociológico e histórico nos importa mucho. Nos importa mucho para los propósitos de esta clase. Así que tomémoslo muy en cuenta. Vamos a ver la compañera, otra compañera, Yulisa Rodríguez, ¿me podría leer esta diapo, por favor? Chile. Por favor. Con el proceso de acumulación originaria de la capital. No, la proceso, sociedad... por favor, con el proceso de acumulación originaria de capital, no de la capital. Perdón. Esa es otra cosa. De capital. La sociedad indígena, aproximadamente una población de 300.000 habitantes, ver fundamentos económicos de la burguesía salvadoreña, Eduardo Colindres. Encontrada por la invasión española, va a sufrir transformaciones radicales en lo económico, social, político, cultural y medioambiental y ecológico, convirtiéndose en una sociedad colonial y dominada por el yugo colonialista de los españoles a partir del siglo XVI. Del siglo XVI hasta el siglo XIX, perdón. Un lapso que implicó la configuración de un pensar, sentir y actuar de sometimiento y subordinación a la lógica capitalista, caracterizada por una sociedad colonial en la cual la violencia y la corrupción, la impuntualidad y la injusticia social forman parte de la cotidianidad al interior de la nueva estructura de clase. El español peninsular, criollo, indígena y mestizo, esos dos últimos, la mayoría de la población, dominados y explotados por los dos primeros hasta después del proceso de independencia, cuando la clase de los criollos asume como clase dominante sobre las demás. Muchas gracias. Bueno, mire, aquí la compañera acaba de explicarnos todo ese proceso de transformación. Increíble, porque como lo dijo ella al principio,
se va a dar pues todo un proceso en el cual pues ese proceso de acumulación originaria del capital va a transformar todo un modo de ser de una sociedad preexistente. Y aquí ella leyó aproximadamente una población de 300,000 habitantes. Increíble. En aquel entonces encontrar en un territorio a 300,000 habitantes plenamente organizados, plenamente edificados, era algo extraordinario totalmente. Entonces, resulta que es falso, como muchas veces dicen, que aquí nos hallaron venciéndonos con bejuco y que andábamos estábamos viviendo en cuevas. Hay narrativas que dicen eso y eso no es cierto. Resulta que había una población de 300,000 habitantes donde había una producción material altamente sofisticada, había una economía, había política, había un desarrollo político, había un desarrollo económico, había un desarrollo cultural, pero que se va a atrofiar, que se va a trastornar con la llegada de los españoles. Porque como dijo la compañera Kiva, las transformaciones radicales en económico, social, político, cultural, medioambiental y ecológico van a convertir a la sociedad indígena en una sociedad colonial y dominada por el yugo colonialista de los españoles. Y esto va a durar incluso hasta el siglo XIX, cuando se dio ese proceso de independencia. Pero ¿qué va a pasar? Que ya con el proceso de independencia va a haber todo un cambio en el pensar, sentir y actuar de la sociedad, en donde la violencia, la corrupción, la impunidad y la injusticia social van a ser como las características fundamentales de la sociedad. Hasta hoy en día. Porque la violencia, la corrupción, la impunidad y la injusticia social todavía caracterizan a la sociedad moderna salvadoreña. ¿Puede alguien desmentirlo? Me gustaría. Pero no, si alguien lo quiere desmentir, sería un verdadero charlatán o cínico. Así que, por favor, tomémoslo muy en cuenta eso que estamos diciendo. Vamos a ver. María Luisa Cruz Zamora, ¿me podría leer esta diapo, por favor? Sí. Fundamentalmente en lo económico se va a configurar el modelo económico agroexportador y monoagroexportador, orientándose su quehacer a consolidar una economía extrovertida o abierta hacia afuera o desarrollo hacia afuera, con el claro propósito de inmiscuirse y articularse en el mercado mundial a través de la exportación, privilegiando un solo producto, primero con el añil durante la mayor parte de la colonia, después con el café en el siglo XXI. 19, perdón, con la República Liberal y la caña de azúcar y el algodón durante todo el siglo XX. Muchas gracias. Aquí está ya la compañera María Luisa nos acaba de identificar cómo va a ser el modo de ser de la sociedad salvadoreña ya después del siglo XIX. O ya en el siglo XIX, precisamente después de la independencia. En lo económico se va a fomentar el modelo económico agroexportador. Es decir, que vamos a ser exportadores de productos agrícolas. Pero hay que tomar muy en cuenta, monoagroexportador.
O sea que eso de mono agroexportador, ¿qué significa? Que nos vamos a remitir solo a exportar un producto agrícola, que en aquel entonces surge solamente con el añil. Y vamos a seguir en esa misma lógica con el café a mediados del siglo XIX y con la República Liberal y la caña de azúcar y el algodón. Entonces vean cómo se va conformando ya esa sociedad capitalista que hasta hoy en día todavía vivimos. Así que, por favor, vayan viendo esto detenidamente. ¿Cuántos, a quién le dije que me hiciera la cuenta de cuánto duró el proceso de acumulación original de capital? ¿Ya sacó la cuenta la compañera? ¿No la ha sacado aún? Bueno. Entonces, con todos los elementos identificados y señalados anteriormente, es que El Salvador se va a configurar como un país capitalista con un rol subordinado en el mercado mundial de suministrar productos no estratégicos y materias primas para la gran industria estratégica y desarrollada de los países capitalistas desarrollados, industrializados y centrales, ubicándose El Salvador en el entramado del mercado mundial como un país capitalista subdesarrollado y periférico y por lo tanto subordinado a los requerimientos del comercio mundial. Mire, esto es grave. Esto es serio. Esto es complicado. Digamos, esta incorporación al mercado mundial, este modo de incorporarse al mercado mundial. Y esto es lo que nos va a marcar como país subdesarrollado y no desarrollado. Y esta es la verdad de por qué también hoy estamos muy mal como sociedad. El Salvador está tan mal desde el principio. Y esto lo explico. Nos incorporamos al comercio mundial o al mercado mundial como un país capitalista subdesarrollado y periférico, subordinado a los requerimientos del comercio mundial. Consecuencias de ser un país capitalista subdesarrollado. Como ya se ha definido, todas esas características como país capitalista se van a traducir a nivel interno en una sociedad con los desequilibrios económicos, sociales, políticos, culturales y ecológicos y que más se van a configurar en las condiciones de la vida material y espiritual de la población. Ojo con esto. Ojo con esto, porque esto explica el por qué desde hace mucho la sociedad salvadoreña se caracteriza por vivir o por experimentar desequilibrios económicos, sociales, políticos y culturales, y que ahora también los estamos viviendo como sociedad. Ojo con esto. Bien. Rebeca Ábrego, ¿me podrías leer esta diapo? Vamos a ver, otra compañera, pues. Fátima Gómez, léemela otra vez, por favor. ¿Me podrías leer esto? ¿Se la voy a leer yo, licenciado? Si quieres, se lo leo yo. Bueno, ustedes deben de estar activas cuando yo les nombro sus apellidos,
Por favor, que me la lea. ¿Sí, Ken? Bueno, ahorita, desde el siglo XIX hasta la fecha, en pleno siglo XXI, hay globalización del modelo económico neoliberal como expresión concreta del modo de producción capitalista a nivel mundial. El Salvador, como país y sociedad, ha registrado dramáticos desequilibrios y crisis en los niveles más fundamentales de la realidad histórico-social y en donde se manifiestan con profundidad los males endémicos como la desigualdad, exclusión, marginación, que obstaculizan los esfuerzos que hacen los sectores que están claros en la necesidad de fomentar procesos hacia la democratización, democracia con justicia social que fomente una justa distribución de la riqueza hacia la mayoría populares y vulnerables y que sufren pobreza de larga data, de largo tiempo, y que al manifestarse en proyectos políticos de vida luchan por el empleo, salud, educación, vivienda, agua, etc. Muchas gracias. Esto es el drama. Esto es el movimiento real que explica por qué desde el siglo XIX hasta la fecha, en plena globalización del modo de producción capitalista, la sociedad salvadoreña es una sociedad desequilibrada, dislocada. Ojo, desequilibrada y dislocada, en donde nosotros que estamos viviendo en el día a día y vivimos dentro del territorio, experimentamos desigualdad, exclusión y marginación. Todavía, desde el siglo XIX. ¿Sí? Entonces, pero lo importante que Kenny lo leyó es que hay sectores sociales, políticos, hay sectores sociales y políticos que hoy en día, a pesar de que ha habido cambios o ha habido intentos de cambio, están todavía planteando la necesidad de construir procesos hacia la democratización y la democracia con justicia social. Obviamente en proyectos políticos de vida. Ahora bien, es bien complicado esto que estamos diciendo, porque hoy en día estamos viviendo una situación inédita también. Porque desde el Estado salvadoreño y concretamente desde el gobierno de turno, se está fomentando todo un proceso político, económico y social que en vez de fomentar democracia y justicia social, están fomentando desigualdad, está fomentando exclusión y marginación. Así que yo esta mañana quería esta clase quería que quedara plasmada este día, para que ustedes, este cuestionario de debate, número 7, ustedes a nivel, puede ser individual, pero también grupal, puedan ustedes resolver. Lo puedan ustedes resolver en una forma asincrónica. El jueves no va a haber clase. Ustedes pueden ocupar ese espacio. Incluso ese espacio que no vamos a tener clase porque es a suerte. Pueden ocupar el espacio para poder resolver este cuestionario. Yo quiero que la próxima semana, o la clase quiere que la próxima semana podamos
reflexionar este cuestionario. Este cuestionario colectivamente. Así que, por favor, les voy a solicitar, pues, que este cuestionario lo retome. Es sobre todo el tema. Aquí no se les está preguntando algo fuera del tema, algo que no se haya reflexionado. Así que les voy a dejar este cuestionario como una tarea inmediata. Y para que lo resuelvan en grupo. En grupo. Que ya los tenemos conformados. Para que la próxima semana, yo en una forma, digamos, reflexiva, pero también aleatoria, lo desarrollé. Porque es muy importante. Así que, por favor, les va a quedar esta tarea. Es asincrónica. Es asincrónica. Así que eso sería lo que tendríamos que tratar con el tema en esta semana. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con la que acabo de plantear. Es muy importante que desarrollemos este cuestionario. Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí con la clase. Y recuerden que el viernes también van a realizar un corte evaluado. Va a llegar hasta esta, de las clases que estuvimos desarrollando después del primer parcial hasta esta clase. Se les va a cubrir el corte evaluado que van a hacer el viernes. ¿De acuerdo? Vamos a llegar hasta aquí, pues. Hubo poca asistencia. Aquí estoy bien. Bien. ¿Hay alguna pregunta? De mañana, los que van a realizar el examen parcial, nos vemos también en la universidad. Ha sido todo para este día. Muchas gracias. A usted, licenciado. Feliz Licenciado, día. una pregunta. Sí, Rebeca. ¿El corto va a ser a qué horas? ¿El viernes? O sea, ¿va a estar disponible para todo el día o cómo? El corto usted lo va a poder realizar desde las 0 horas del día viernes hasta las 24 horas del mismo día viernes. Ah, ok, gracias. Feliz día. Bueno, adiós.